¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sean bienvenidos a este podcast del día de hoy. Les saluda su amigo y compañero Daniel Cortés Hernández, alumno de la Universidad IEXPRO, de la Licenciatura en Educación Inclusiva. El día de hoy traemos este podcast de la materia Aptitudes Sobresalientes. Hoy quiero agradecerle de una manera muy importante a mi maestra, la doctora María Teresa Alfaro Castellanos, quien es nuestra tutora y nuestra maestra a lo largo de esta increíble materia. Pues bien, vamos a hablar el día de hoy de una propuesta de atención educativa para alumnas y alumnos con aptitudes sobresalientes. Y es que, para entrar en materia, podemos decir que son numerosas las definiciones que podemos encontrar sobre inteligencia. Pero Ibarrola en el 2009 destaca 6 puntos fundamentales que nos ayudan a sintetizar este concepto. Capacidad para resolver problemas, capacidad para adaptarse al entorno, capacidad creativa, capacidad para establecer relaciones con los demás, capacidad cognitiva y capacidad general. Gracias a la inteligencia, por tanto, podemos poner en práctica el pensamiento abstracto, así como mejorar la capacidad de aprender y adaptarnos al mundo que nos rodea. No obstante, para que una inteligencia pueda considerarse como tal, otros autores como Mayer, Caruso, afirman que ésta debe cumplir algunos criterios científicamente válidos, como que la inteligencia se pueda trabajar como un conjunto de habilidades, que dichas habilidades estén interrelacionadas con otras inteligencias y que aumenten con la edad y con la experiencia. Lo que está claro es que a lo largo del siglo XX se han realizado muchas aportaciones hasta desembocar en las inteligencias múltiples de Gardner. Este autor nos servirá como punto de partida para analizar la IE sobre la que versa este trabajo y así dejar atrás los tests de inteligencia que se empezaron a utilizar 80 años antes con Binet y que, como se ha demostrado, no son garantía de una vida exitosa. Pues bien, ahora hablaremos de la atención a la población con aptitudes sobresalientes en nuestro país. Y es que a mediados de los 80, en México, se despierta el interés por el estudio de individuos que llegan a manifestar un promedio mayor al nivel medio alto de inteligencia o que tienen habilidades, talentos y facultades extraordinarios. La Dirección General de Educación Especial de la Secretaría de Educación Pública durante varios años se dio a la tarea de adaptar y estandarizar pruebas psicológicas para diagnosticar, entre otros, a alumnos con inteligencia brillante y a quienes se les reconoce como personas que quieren de atención especial por su posibilidad de distinguirse debido a su creatividad, su capacidad para analizar y resolver problemas y plantear nuevas alternativas de solución. Cuando se habla de niños, jóvenes con aptitudes sobresalientes, la pregunta es, ¿a qué se está haciendo referencia? Pues aquellos niños, niñas y jóvenes capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen en uno o más de los siguientes campos del quehacer humano: científico, tecnológico, humanístico, social, artístico y o deportivo. Estos alumnos, por presentar necesidades específicas, requieren de un contexto facilitador que les permita desarrollar sus capacidades personales y satisfacer sus necesidades e intereses para su propio beneficio y el de la sociedad. Pero esto nos lleva a replantear una pregunta: ¿cuál es la importancia social de la atención a niñas y niños con aptitudes sobresalientes?
Bueno, pues la importancia de atender a los niños, niñas y jóvenes con aptitudes sobresalientes es poder contribuir en el logro de su desarrollo integral y pleno a través del ofrecimiento de una educación que se preocupe por respetar a la diversidad, por ofrecer propuestas equitativas y de buena calidad. Para poder alcanzar estos propósitos educativos, permitirá que estas personas se apropien de las herramientas necesarias para convertirse en personas que manifiesten sus capacidades en cualquiera de los campos de acción por los que hayan mostrado sus preferencias. Y de esta manera colaboren y participen activamente en el progreso de la sociedad. Bueno, para poder continuar, vamos a hablar de los antecedentes históricos en el campo de la educación de niños con aptitudes sobresalientes. Y es que en la antigüedad, los chinos de la dinastía Tang desarrollaron un sistema de evaluación mediante el que seleccionaban a niños con inteligencia elevada y que prometían ser más competitivos para ofrecerles la educación especializada que les asegurara una excelente posición en puestos gubernamentales. Asimismo, la sociedad china aceptó el concepto de talentos múltiples, valorando la habilidad literaria, el liderazgo, la imaginación, la velocidad de lectura, la capacidad de memoria, el razonamiento y la sensibilidad perceptiva. Ellos anticiparon los principios de la educación de niños con aptitudes sobresalientes que aún se sostiene hoy en día. Entre ellos, que los niños sobresalientes deben educarse de acuerdo con sus habilidades. Igualmente, la cultura griega es quizá uno de los más conocidos ejemplos del énfasis en el desarrollo de las capacidades individuales. Para los clásicos griegos, una de las principales metas de la educación fue el desarrollo de la individualidad. Según se ha establecido, uno de los aspectos más importantes de la educación practicada tanto en China como en la antigua Grecia fue su constante enfoque en el ser humano y la idea de ayudar a los aprendices a encontrar el camino hacia la autocomprensión y el fomento de la individualidad en beneficio de la sociedad. Reconociendo asimismo la necesidad de un firme cimiento moral. Sin embargo, estas apreciaciones, al igual que otras, se realizarán más adelante. Deben ser consideradas cautelosamente, ya que al interpretar a estos autores en la distancia temporal, es posible cometer errores fundamentales de apreciación, por lo que la información proporcionada debe comprenderse más como una aproximación al tema de las aptitudes sobresalientes que como un estudio específico del tema. La Edad Media fue un periodo crítico para la manifestación y la atención educativa de los sujetos con características sobresalientes. En la sociedad occidental de esta época predominó una cosmovisión teocéntrica apoyada por las ideas del clero. En general, podemos afirmar que la educación de niños y jóvenes con capacidades y aptitudes sobresalientes no tuvo un lugar significativo en este contexto. Sin embargo, la práctica de la evaluación de méritos se sostuvo como una medida utilizable en el ámbito religioso. En el Renacimiento fue un periodo de renovación artística, literaria y científica que se definió por el crecimiento y la expansión de la ciencia y el arte. Fue también una época de dudas y zozobras, de querellas teológicas en las que las antiguas creencias científicas y religiosas fueron puestas a prueba. La evolución intelectual renacentista produjo y preparó el camino a los pensadores científicos, así como a los artistas. En París, a principios del siglo XX, Binet diseñó y publicó el primer test de inteligencia que medía la capacidad para juzgar, comprender y razonar a su vez. Charles Spearman, en 1904, describió teorías de los factores sobre las capacidades mentales.
Estos hechos significativos convivieron con la filosofía pragmática de John Dewey, que dominó el panorama de la educación, principalmente en Estados Unidos. Para Dewey, la habilidad humana para razonar había evolucionado. Tras el lanzamiento del Sputnik en 1957, se renovó el interés por el tema de la educación de estos alumnos, particularmente en los Estados Unidos, como reacción a la carrera espacial. En Estados Unidos se dispuso de fondos para establecer programas especiales y para investigar las mejores formas de detectar y desarrollar altas capacidades. Probablemente el mayor impulso para la educación de estudiantes superdotados y talentosos en Estados Unidos fue la Orden del Congreso en 1970 para dar atención educativa a dichos alumnos. Pero, ¿cuáles son los principales modelos de inteligencia? Bueno, pues en el siglo XX han existido 3 principales líneas teóricas sobre el intelecto: la concepción monolítica, la factorial y la jerárquica. La inteligencia monolítica es parte de la concepción teórica de la inteligencia como única variable en relación directa con el instrumento de medida. Sus autores definen una inteligencia unitaria. Este enfoque representa la primera aproximación histórica de la inteligencia. De esta teoría se derivaron 3 conceptos: la de la edad mental de Binet y Simon, la del cociente intelectual, derivado del anterior e introducido por el psicólogo alemán Stern, que medía la inteligencia y que ha dado lugar a otros instrumentos de medida más modernos, como la escala Witts o la McCarthy, y el del factor G, llamado de inteligencia general de Spearman. También hablaremos de la inteligencia factorial, que es la perspectiva factorial de la inteligencia, que surgió posteriormente a la monolítica. Responde a la idea de múltiples componentes intelectuales, más o menos independientemente entre ellos, que determinarán los perfiles específicos de aptitudes y, por tanto, las diferencias entre los individuos que constituyen el conjunto de la inteligencia. Hay otros autores como Piaget, White, Jensen, que estudian la naturaleza de la inteligencia sin sistematizarla en una estructura. Su trabajo consiste en investigar su evolución y desarrollo, fijándose en la influencia del ambiente y de la herencia o en aspectos cualitativos de la misma. Así Piaget y los piagetianos no se preocupan por las variables o las dimensiones del comportamiento inteligente, sino por la evolución y desarrollo de la estructura del intelecto. La influencia, la herencia y el ambiente, así como las diferencias cualitativas. En los últimos 25 o 30 años ha tenido gran auge el estudio de la actividad intelectual en términos de procesamiento de la información, es decir, aquellas actividades que implican algún tipo de manipulación de los estímulos antes de ejecutar una respuesta. Estos autores dan más importancia a la calidad de la información que se procesa que al resultado obtenido en los tests. Son los modelos de componentes cognitivos y estudian y explican el funcionamiento de las capacidades humanas en términos de procesos, control cognitivo, la representación mental de la información y estrategias, la resolución de problemas. Todo esto se basa en una idea del individuo como fundamentalmente reactivo y en un concepto cuantitativo y continuo de los procesos de cambios psicológicos. Su orientación es esencialmente dinámica, o sea, procesos constructivos en lugar de habilidades estáticas. Para esta teoría, la velocidad del procesamiento en la resolución de problemas es fundamental. Bueno, hasta aquí mi intervención en el podcast del día de hoy. Me despido no sin antes dejarle